Todos los días ella ayudaba a esta anciana desconocida a cruzar la calle, sin imaginar que su hijo era el millonario Emiliano Reyes, y hoy él ha decidido aparecer para poner a prueba su bondad. Ayudar a una anciana a cruzar la calle parecía una cosa tan pequeña que casi daba vergüenza mencionarla, y sin embargo fue exactamente ese gesto tan simple, tan callado, el que terminó empujándome hacia el momento más incómodo y más decisivo de mi vida. Porque cuando el hijo millonario de Doña Rosa apareció, yo entendí algo que me heló por dentro. No solo estaba viendo lo que hacía por ella, también podía ver todo lo que yo llevaba años tratando de esconder bajo el uniforme, bajo el cansancio, bajo mi manera de sonreír como si nada me pesara. Yo no buscaba que nadie me notara, mucho menos un hombre de ese mundo. Mi vida, hasta entonces, cabía en horarios apretados, propinas contadas y mañanas en las que apenas me alcanzaba el aire para llegar a tiempo a Café Luna sin sentir que el cuerpo se me venía abajo. Por eso, cuando pienso en cómo empezó todo, no recuerdo primero su nombre ni su dinero. Recuerdo la sensación, esa incomodidad silenciosa que una siente cuando teme haber cruzado una línea sin darse cuenta. Como si por haber sido amable me hubiera acercado demasiado a una puerta que no era para mí. Como si la bondad, en ciertos lugares, también pudiera malinterpretarse. Yo no sabía entonces que ese encuentro iba a abrir dudas viejas, heridas que creía ordenadas y una oportunidad que no estaba segura de merecer ni de querer aceptar. Pero antes de que él apareciera, antes de que mi calma cambiara de forma, estaba mi rutina. Siempre la rutina. Esa vida pequeña y digna que yo defendía con las dos manos. El autobús frenaba cada mañana con el mismo chirrido largo frente a la parada de siempre, y yo bajaba con cuidado los escalones metálicos mientras ajustaba la correa de mi bolsa sobre el hombro. A veces el chofer ni esperaba a que me apartara del todo y el vehículo arrancaba soltando una nube gris que se mezclaba con el ruido de la avenida. Eran las 7:15. Yo lo sabía sin mirar demasiado el reloj, porque a esa hora ya llevaba el día metido en el cuerpo desde mucho antes. Tenía 15 minutos para recorrer las 2 cuadras que me separaban del café donde trabajaba. 15 minutos exactos, 6 días a la semana, desde hacía casi 2 años. A esa hora el sol apenas empezaba a calentar el pavimento y la gente caminaba con esa prisa dura de las mañanas, como si todos fuéramos piezas de algo enorme que no podía detenerse por nadie. Mi vida estaba medida así, en tramos cortos. En lo que tardaba el autobús en llegar, en lo que costaba un desayuno sencillo, en si alcanzaba para el alquiler del cuarto, para el jabón, para el gas, para seguir una semana más sin deberle favores a nadie. Vivía en la colonia vecina, en un cuarto pequeño con baño compartido y una cocineta que apenas funcionaba. A veces la llave goteaba, a veces la flama tardaba en prender. A veces yo misma pensaba que estaba hecha de la misma materia que esas cosas. Resistente, sí, pero siempre al borde de fallar si alguien la forzaba un poco más. No me quejaba mucho. No porque no doliera, sino porque la costumbre vuelve silenciosas hasta las incomodidades más tercas. La primera cuadra olía a pan recién hecho, siempre. La panadería ya estaba encendida y el aire dulce se escapaba hasta la acera, como una promesa breve para gente cansada. Más adelante estaba el puesto de periódicos de Don Memo, levantando la cortina metálica mientras silbaba alguna canción que yo casi nunca reconocía. Yo le saludaba con la mano sin detenerme, y él respondía con un gesto amable, cada quien siguiendo con lo suyo. Eran detalles mínimos, pero para mí tenían peso. Eran la prueba de que mi vida existía en un mapa pequeño, conocido, donde cada rostro y cada esquina tenían un lugar. No era una vida fácil. Apenas me alcanzaba para pagar el alquiler de mi cuartito en la colonia vecina, con baño compartido y una cocineta que apenas funcionaba. Pero era mía, ajustada sí, cansada también, humilde claro, y aún así mía. Eso también importa, porque una cosa es no tener dinero y otra muy distinta es no tener dignidad.
Yo podía andar con los zapatos gastados y aún así llegar peinada al trabajo. Podía contar monedas para el camión y aún así cumplir mis horarios. Podía vivir en un lugar estrecho y aún así tender mi cama antes de salir. Hay personas que creen que la pobreza se nota solo en lo que falta. Yo aprendí que también se nota en el esfuerzo por sostener lo poco que una sí tiene. Por eso me dolía, aunque no lo dijera, sentir de vez en cuando que ciertos edificios, ciertos apellidos y ciertas miradas ya habían decidido de antemano quién pertenecía a dónde. La segunda cuadra era distinta. Ahí estaba el condominio de lujo, alzándose como si perteneciera a otra ciudad, o a otro país, o a otra manera de respirar. Torre de cristal y concreto, rejas doradas, jardines tan perfectos que parecían no haber tocado nunca el polvo, palmas alineadas con una precisión casi fría, fuentes encendidas desde temprano, como si el agua también pudiera darse el lujo de no faltar jamás. Yo lo había visto cientos de veces y nunca dejaba de parecerme ajeno. Había lugares hechos para gente como ellos y lugares hechos para mujeres como yo. Yo lo sabía sin rencor, pero con claridad. Una aprende esas cosas pronto cuando cuenta monedas antes de dormir y revisa si la llave de la cocina volvió a gotear. No era envidia, era distancia. Esa distancia rara que no siempre está en los kilómetros, sino en los gestos, en la seguridad con la que unos cruzan ciertos espacios y en la cautela con la que otras apenas los bordeamos. Yo no tenía nada que hacer dentro de ese edificio. Nunca lo imaginé siquiera. Mi camino pasaba por fuera, pegado a la banqueta, rumbo al trabajo. Y sin embargo, justo en la orilla de ese mundo que no era el mío, me esperaba algo que sí se había vuelto real. Doña Rosa. Siempre estaba junto al portón principal, en el mismo sitio, a la misma hora, como si entre las dos hubiéramos tejido una cita sin necesidad de nombrarla. Menuda, recta dentro de su fragilidad, con su suéter gris claro sobre una blusa color marfil, el cabello plateado recogido en un moño bajo y las manos apoyadas sobre un bastón de madera pulida que sostenía con firmeza. Tenía unos ojos claros muy atentos, muy despiertos, que parecían mirar de verdad. Y cuando nuestras miradas se encontraban, ella sonreía, no con cortesía, no por hábito. Sonreía como si le alegrara verme a mí, precisamente a mí, en medio de toda esa mañana apurada. Esa clase de sonrisa puede parecer poca cosa, pero a veces le recuerda a una persona cansada que sigue siendo visible. Yo me acercaba con paso ligero y la saludaba como si aquello hubiera sido siempre parte de mi camino. «Buenos días, doña Rosa», y ella me contestaba con esa voz suave pero firme que tenía, llamándome hijita, preguntándome si creía que hoy la iba a dejar sola. Yo sonreía. «¿Cómo cree? Siempre vengo». A veces me decía que pensó que ese día iba más deprisa. A veces me observaba la cara como si pudiera leer si había dormido bien o si traía una preocupación nueva. Nunca se metía de más. Nunca preguntaba para incomodar. Pero tenía esa manera de atender a los demás que ya casi no se ve. Como si cada persona mereciera un momento completo y no solo un saludo automático. Entonces nos poníamos en marcha hacia la esquina, sin ceremonia, sin exageraciones. Como dos personas que ya habían aprendido el ritmo de la otra. Yo reducía el paso apenas un poco para acomodarme al suyo, y ella avanzaba con la serenidad de quien ya dejó de competir con el tiempo. La avenida estaba ahí, ancha, ruidosa, impaciente. 4 carriles por sentido, motores tensos, claxon aquí, frenón allá, motocicletas colándose entre autos como si las reglas fueran sugerencias. Yo esperaba el semáforo peatonal en verde, sí, pero nunca confiaba del todo. Miraba a un lado, luego al otro, luego otra vez. Siempre había algún conductor que giraba sin avisar o se lanzaba con esa urgencia egoísta que olvida que enfrente hay personas de verdad. Mientras esperábamos la luz, hablábamos poco, pero hablábamos bonito. Yo le preguntaba cómo había dormido. Ella me contestaba que bien, aunque se había despertado temprano como siempre. Luego se reía bajito y decía que a su edad el cuerpo ya no necesitaba tanto descanso.
Había mañanas en que comentaba el clima, otras, el tráfico, y a veces, casi como al pasar, mencionaba a su hijo. Emiliano dice que debería dormir más. Emiliano cree que ya no debo salir sola. Emiliano anda muy ocupado. Yo había escuchado ese nombre varias veces antes de saber que iba a importarme tanto. Emiliano, un nombre dicho con orgullo tranquilo, sin presumir, como lo dicen las madres que aman profundamente y al mismo tiempo conocen la distancia que trae la vida adulta. Yo sabía poco, solo lo que ella dejaba caer en frases sueltas, que era exitoso, que trabajaba mucho, que viajaba, que tenía una vida ocupada, que a veces llegaba tarde, que a veces ni ella lograba verlo tanto como quisiera. No preguntaba más, no me parecía mi lugar hacerlo. Además, yo ya tenía bastante con sostener mi propio día como para entretenerme imaginando la vida de un hombre que seguramente nunca iba a cruzarse con la mía. O eso creía. Cuando el semáforo cambiaba, cruzábamos despacio. Yo me ajustaba a su paso, pendiente del pavimento irregular, del borde de la banqueta, del tiempo de la luz, de todo. A mitad del cruce, más de una vez, algún auto intentó girar antes de que termináramos de pasar, y mi brazo salía solo, instintivo, como una barrera entre Doña Rosa y el golpe posible. No era una decisión pensada, era reflejo, cuidado puro. Ella ya confiaba en ese gesto, se dejaba acompañar con una naturalidad que me conmovía más de lo que yo admitía. No porque me hiciera sentir heroína, no, sino porque en ese trayecto de pocos metros había algo limpio, algo bueno, algo que no dependía del dinero de nadie. Eso era lo importante para mí, que nadie me había pedido nada, que yo no esperaba recompensa, que, si me detenía cada mañana, era porque me nacía hacerlo. Porque verla sola en una avenida así me removía algo adentro. Porque si yo podía regalarle 3 o 4 minutos de cuidado antes de entrar a mi turno, entonces el día empezaba un poco mejor para las dos. Ella llegaba tranquila. Yo llegaba con la sensación de haber hecho algo correcto antes de ponerme el delantal negro y atender mesas hasta que me dolieran los pies. Y sí, con el tiempo aquella costumbre dejó de ser casual. Se volvió parte de nosotras. Yo ya distinguía de lejos la forma en que sostenía el bastón. Ella ya reconocía mis pasos apresurados en la acera. A veces ni siquiera hacían falta palabras. Bastaba con vernos para saber que íbamos a cruzar juntas, como siempre. Hay vínculos así, pequeños, discretos, pero reales. Cuando por fin llegábamos al otro lado y seguíamos hacia Café Luna con sus ventanas amplias, sus mesas de madera y ese letrero pintado a mano que yo veía casi más que mi propio espejo, yo sentía una paz pequeña pero cierta. El café quedaba a media cuadra, acogedor desde afuera, como si ofreciera un respiro antes de que arrancara el apuro de los desayunos. Ahí trabajaba desde que llegué a la ciudad. Al principio pensé que sería temporal, algo para pagar cuentas mientras encontraba otra cosa. Pero los meses se acomodaron unos encima de otros, luego casi 2 años, y mi vida se fue quedando ahí, entre cafeteras, libretas, propinas y el cansancio silencioso de quien aprende a resolver sin hacer ruido. Doña Rosa casi siempre entraba después de mí y se sentaba junto a la ventana. Yo dejaba mi bolsa, me ponía el delantal y seguía con el turno. Ella pedía lo de siempre. Yo se lo sabía de memoria. Y aún así, antes de cada jornada, estaba ese cruce, ese momento en la esquina, ese gesto pequeño que parecía no cambiar nada, pero sí cambió. Entonces todavía no lo sabía, pero esa costumbre ya nos importaba a las dos. Y también, aunque yo no pudiera imaginarlo, ya estaba avanzando hacia nosotras una mirada nueva, una de esas miradas que no se quedan en la superficie y por eso mismo dan miedo. Porque cuando alguien de un mundo al que no perteneces empieza a verte de verdad, una no solo se pregunta qué quiere, también se pregunta qué parte de ti quedará expuesta, y yo todavía no estaba lista para eso. Entrar a Café Luna cada mañana era como cruzar otra frontera, pero una que sí conocía. Afuera quedaban la avenida impaciente, el humo de los camiones, el brillo frío del condominio. Adentro me recibía el olor del café recién hecho,
La madera gastada de las mesas, las sillas disparejas que siempre parecían acomodadas por cariño más que por diseño, y ese letrero pintado a mano que yo había visto tantas veces que ya sentía como si también dijera mi nombre. No era un lugar elegante, no intentaba serlo, y quizá por eso mismo se sentía verdadero. Yo dejaba mi bolsa en el vestidor pequeño del fondo, me recogía mejor el cabello y me amarraba el delantal negro con un gesto que ya me salía sin pensar. Siempre sentía lo mismo en ese momento, cansancio en los hombros, sueño a medio esconder y al mismo tiempo una especie de firmeza, como si esa tela negra me recordara quién era durante esas horas. La que resuelve, la que sonríe aunque traiga la cabeza llena, la que no puede darse el lujo de desmoronarse porque hay cuentas, turnos y días que igual siguen pasando. Lupita ya estaba detrás de la barra, pendiente de la cafetera, de la caja, de todo. Tenía esa forma de mandar sin hacer ruido que yo siempre le agradecí. Si yo llegaba agitada, no me exhibía. Si necesitaba cambiar un turno por alguna emergencia, primero fruncía la boca, hacía cuentas en su cabeza y luego me decía que a ver cómo le hacíamos. Era comprensiva, sí, pero de esa comprensión que viene del trabajo real, no de las palabras bonitas. En un mundo donde tantas personas creen que una mesera puede reemplazarse como una taza rota, tener una jefa así era casi un descanso. Doña Rosa, como siempre, se sentaba junto a la ventana. Desde ahí veía la avenida y también me veía a mí moverme de una mesa a otra. Yo ya sabía su pedido antes de abrir la libreta: café americano, pan dulce tostado con mantequilla y un vaso pequeño de jugo de naranja. Lo de siempre, siempre. Y sin embargo yo se lo preguntaba igual, porque hay rutinas que no pesan cuando están hechas de respeto. El café se iba llenando poco a poco. Primero entraban los que iban apurados, hombres con traje que pedían algo para llevar sin levantar mucho la vista. Luego estudiantes con mochilas pesadas y cara de desvelo. Más tarde alguna pareja que compartía mesa, silencio y celular, o dos amigas que se repartían un pan entre risas bajitas. Yo aprendí a mirar sin meterme, a distinguir quién quería conversación y quién solo quería que le dejaran el café caliente al alcance de la mano. Mis propinas dependían un poco de eso, de entender rápido, de adivinar necesidades pequeñas antes de que se volvieran quejas. Y alcanzaba apenas. Apenas para sobrevivir, apenas para sentir que no me hundía. A veces pensaba que mi vida entera estaba sostenida por gestos mínimos. Una propina doblada debajo de la taza. Un cliente habitual que no regateaba con amabilidad. Lupita dejándome salir 5 minutos antes si la mañana había estado tranquila. Doña Rosa sonriéndome como si yo importara. Yo no tenía grandes ambiciones, al menos no de esas que suenan bonitas cuando alguien te pregunta por tus sueños. No estaba pensando en viajes, ni en ropa cara, ni en ascensos espectaculares. Yo quería estabilidad, pagar a tiempo, dormir sin sobresaltos, llegar al final del mes sin sentir que había perdido otra batalla silenciosas. Por eso también valoraba tanto lo pequeño. Un vaso de agua puesto a tiempo, una tostada caliente, la mantequilla derritiéndose justo como le gustaba a Doña Rosa. Había dignidad en hacer bien algo sencillo. Yo lo creía de verdad, tal vez porque durante mucho tiempo nadie había hecho mucho por mí, y uno aprende a devolver al mundo lo que le hubiera gustado recibir. Aquella mañana, cuando me acerqué a su mesa con la libreta en la mano, ella me miró con una expresión distinta, más viva, como si hubiera guardado una noticia desde que salió de su casa. Le pregunté si quería lo de siempre y me dijo que sí, claro, pero enseguida añadió que si podía sentarme un momento, que quería contarme algo. Miré hacia la barra por reflejo. Lupita levantó la mano sin molestarse, dándome permiso. El café todavía no terminaba de llenarse, así que jalé la silla frente a Doña Rosa y me senté. Me incliné un poco hacia ella, curiosa, pregunté qué pasaba. Ella apoyó las manos sobre la mesa, una sobre otra, y sonrió con una ternura que me desarmó antes de que dijera nada. Entonces soltó aquello con total naturalidad,
como si no fuera a moverme el piso. La noche anterior le había hablado a su hijo sobre mí. Yo parpadeé. Sobre mí. Todavía recuerdo el calor subiéndome a las mejillas. No por vanidad. Al contrario, era puro desconcierto. Yo no estaba acostumbrada a convertirme en tema de conversación en la casa de nadie, mucho menos en una casa como la suya, allá arriba, detrás de ese portón y esos jardines que yo veía cada mañana desde la acera. En mi experiencia, la gente como yo aparecía en la vida de los demás para servir café, abrir puertas, cobrar cuentas o cruzar una calle, y luego desaparecía. Sin comentario, sin nombre a veces. Le pregunté por qué había hecho eso y doña Rosa me respondió como si la respuesta fuera obvia, porque yo siempre la trataba con amabilidad, porque nunca la hacía sentir una carga, porque la ayudaba sin poner cara de prisa, aunque ella sabía bien que yo iba justa a mi trabajo. Me dijo que le había contado a Emiliano que había una muchacha muy educada, muy genuina, que todos los días la acompañaba a cruzar la avenida y luego la recibía en el café con la misma paciencia. Lo dijo así, mirándome de frente sin exagerar, y por eso me conmovió más. Yo bajé la mirada enseguida. Le dije que no era para tanto, que de verdad no hacía nada especial. Y era cierto, o al menos eso pensaba yo. Ayudarla me nacía, nada más. Pero doña Rosa negó despacio con la cabeza. Me dijo que para mí podía ser algo pequeño, pero para ella significaba mucho, muchísimo. A su edad, dijo, una aprende a medir el corazón de la gente en detalles que otros ni ven. Esa frase se me quedó adentro, porque yo sí sabía lo que era no ser vista. Sabía lo que era hacer esfuerzos que nadie nombraba. Llegar cansada, resolver, seguir, y que todo pareciera normal, como si no costara. Entonces escuchar a esa mujer decirme, con esa certeza tan tranquila, que lo que yo hacía tenía valor, no sé. Me tocó una parte muy sensible, una parte que casi siempre llevaba escondida para que no me doliera tanto. Le pregunté, más por cortesía que por verdadera expectativa, qué había dicho su hijo. Y ella soltó una risita suave, cómplice. Me confesó que probablemente no la había escuchado del todo, que estaba cansado, ocupado, con la cabeza metida en sus asuntos. Sí, mamá, le habría dicho, de esa forma en que los hijos responden mientras piensan en otra cosa. Yo sonreí porque entendí perfectamente la escena. Hasta pude imaginarla. La imaginé en ese comedor grande que yo nunca había visto, con platos impecables y luz cálida cayendo sobre la mesa. La imaginé hablándole de mí con entusiasmo, como si me defendiera ante alguien que todavía no sabía que debía prestarme atención. Y a él, a Emiliano, lo imaginé asintiendo por inercia, tal vez revisando mentalmente pendientes, reuniones, llamadas. Un hombre de ese mundo no iba a detenerse en una mesera que ayudaba a su madre a cruzar la calle. Eso pensé, eso me dije. Pero doña Rosa, terca en la forma más dulce, me apretó la mano y añadió que no importaba, que iba a seguir hablándole de mí hasta que de verdad la escuchara, porque las personas buenas merecían ser reconocidas. Yo sentí un nudo en la garganta tan inesperado que tuve que respirar hondo antes de responderle. Le di las gracias en voz baja. Fue lo único que me salió. Nos quedamos así unos segundos, con su mano sobre la mía y el murmullo del café creciendo alrededor. Después Lupita carraspeó desde la barra para avisarme que ya habían entrado más clientes y yo me levanté rápido, casi agradecida por tener algo que hacer con las manos. Fui por su café, por el jugo, por el pan caliente. Volví al movimiento de siempre, pero algo en mí ya no estaba exactamente igual. Con el tiempo entendí que, mientras yo seguía limpiando mesas y acomodando platitos aquella mañana, del otro lado de la ciudad también se estaba moviendo algo. No lo supe entonces, claro. Lo fui sabiendo después, en fragmentos, por cosas que él mismo me contó y por otras que aprendí a deducir. Y cuando las uní, entendí que aquella conversación con doña Rosa no se había perdido en el aire como yo imaginé. Esa noche, según supe más adelante, Emiliano volvió a recordar las palabras de su madre cuando ya estaba en su oficina. Me lo describió tiempo después sin darse importancia,
como si hablara de un detalle menor. Los ventanales enormes, la ciudad extendida allá abajo, la agenda del día siguiente llena, el teléfono vibrando con mensajes de trabajo. Yo escuchaba y me costaba no pensar en el contraste. Mientras yo contaba monedas para el transporte y apagaba la luz de mi cuarto, él decidía reuniones viendo la ciudad desde arriba. Y sin embargo, lo que lo hizo levantar la cabeza no fue una cifra ni un contrato. Fue la insistencia de su madre. Ella, al parecer, no había hablado de mí una sola vez. Había repetido lo mismo durante días, con esa constancia tranquila que yo ya conocía. Que una muchacha la ayudaba, que era educada, que no buscaba nada, que todavía existía gente que hacía el bien sin volverlo espectáculo. Emiliano no se enamoró de una idea ni salió corriendo por capricho, no. Lo que se despertó en él primero fue curiosidad. Una curiosidad seria. Moral, diría yo después. Quería comprobar quién era esa mujer de la que su madre hablaba con una gratitud tan poco común. Así que hizo algo que, según me contó más adelante, no solía hacer por nadie. Movió su agenda. Canceló una reunión de la mañana siguiente, no para presentarse como salvador ni para entrar en mi vida con estruendo, sino para acompañar a su madre discretamente y observar. Solo eso, ver con sus propios ojos si aquella historia sencilla era verdad. Yo, mientras tanto, no sabía nada. Seguía atendiendo clientes, recogiendo tazas, secando una mesa junto a la ventana y pensando apenas en terminar el turno sin errores. Y eso también me parece importante recordarlo, porque a veces la vida empieza a cambiar cuando una está ocupada sobreviviendo, sin música de fondo, sin anuncio, sin preparación. Solo un día cualquiera, o eso creía yo. Dormí mal esa noche. La vecina del cuarto de al lado me había tocado tarde porque se le fue la luz en su parte y no quería quedarse sola. Y después, cuando por fin regresé a mi cama, la llave de la cocineta siguió goteando como si tuviera algo personal contra mi cansancio. Intenté apretarla con un trapo enrollado en la mano para no lastimarme los dedos, pero solo conseguí mojarme la manga y perder más sueño. Así que cuando el autobús frenó con ese chirrido de siempre frente a la parada, yo ya venía con los ojos pesados, la espalda tensa y esa sensación conocida de estar funcionando por pura costumbre. Aún así bajé, me acomodé la bolsa al hombro y miré la hora, las 7:15. 15 minutos, 2 cuadras. El mismo recorrido de casi todos mis días, como una oración pequeña que una repite sin pensar porque le sostiene la vida. El aire de la mañana traía el olor dulce de la panadería. Don Memo levantaba la cortina de su puesto de periódicos, y la avenida ya venía rugiendo con su impaciencia habitual. Yo avancé esquivando gente, cuidando no tropezar en la acera angosta, diciéndome en silencio que solo tenía que llegar, respirar, ponerme el delantal y empezar. Pero en la segunda cuadra algo estaba distinto. Lo sentí antes de entenderlo. El condominio seguía igual, con sus rejas doradas, sus fuentes encendidas y sus jardineras perfectas, como si el dinero también pudiera comprar la quietud. Doña Rosa estaba en su lugar de siempre junto al portón principal, con su suéter gris claro, su blusa marfil, el moño bajo y el bastón de madera apoyado con elegancia entre las manos. Lo raro no era ella. Lo raro era la presencia unos pasos atrás. Había un hombre alto, con traje oscuro, los brazos cruzados y una expresión demasiado seria para esa hora. No estaba pegado a ella, tampoco tan lejos como para fingir que pasaba por ahí por casualidad. Era más bien una distancia estudiada, torpe, como de alguien que quería observar sin interrumpir y no sabía muy bien cómo hacerlo. Me bastó un segundo para notar que no encajaba con la sencillez de nuestras mañanas, y me bastó otro para ponerme nerviosa. Cuando doña Rosa me vio, sonrió como siempre, cálida, serena, como si nada hubiera cambiado. Eso fue casi peor, porque me hizo sentir que la única desacomodada ahí era yo. Levanté la mano para saludar y seguí caminando, aunque en el pecho ya traía esa alerta que a una se le despierta cuando siente que la están midiendo desde un mundo donde no sabe defenderse.
Buenos días, doña Rosa, le dije al acercarme. Buenos días, hijita, respondió ella con esa voz suave que nunca corría. Pensé que hoy vendrías más cansada. La miré sorprendida y ella soltó una risita bajita, como si me hubiera leído la cara. Yo también sonreí, aunque apenas. No quería voltear de nuevo hacia el hombre y al mismo tiempo no podía dejar de sentirlo ahí, como una sombra bien vestida. ¿Lista para cruzar?, dije, colocándome a su lado. Claro que sí, contestó ella, y empezó a caminar conmigo hacia la esquina. Escuché pasos detrás de nosotras, medidos, firmes. No hacía falta voltear para saber que el hombre venía siguiéndonos a cierta distancia. Mi cuerpo se tensó solo. Yo traté de mantener la rutina intacta, de preguntarle a doña Rosa cómo había dormido, de mirar el semáforo, de calcular los carros que doblaban sin avisar, pero la conciencia de esa presencia me alteraba hasta el modo de respirar. Esperamos en la esquina mientras el tráfico corría frente a nosotras. Un camión lanzó una nube de humo gris, una motocicleta se coló entre carriles y alguien tocó el claxon con esa violencia gratuita de las mañanas. Yo apreté un poco más mi mano sobre el antebrazo de doña Rosa y bajando la voz, al fin pregunté lo que ya me quemaba por dentro. ¿Viene con usted? Doña Rosa ni siquiera fingió no entenderme. Miró al frente, sonrió con una picardía casi juvenil y dijo, como quien deja caer una piedrita en agua tranquila para ver las ondas crecer. Es mi hijo, Emiliano. Sentí el nombre como un pequeño golpe. No porque me fuera ajeno, al contrario. Lo había escuchado muchas veces en la voz de ella, siempre con ese orgullo discreto que tienen las madres cuando hablan de un hijo importante sin necesidad de presumirlo. Emiliano, el que viajaba. Emiliano, el que trabajaba demasiado. Emiliano, el que prometía descansar y nunca descansaba. Pero una cosa era ese nombre flotando en conversaciones de desayuno, y otra muy distinta era saber que el hombre que venía detrás de mí, observándolo todo, era él. Lo miré apenas de reojo. Tenía el cabello bien peinado, la mandíbula firme y ese tipo de presencia que no necesita alzar la voz para imponer orden alrededor. Aún así, lo que más me desconcertó no fue su elegancia, fue su incomodidad. No parecía arrogante, parecía fuera de lugar, como si ese traje oscuro no supiera qué hacer en una esquina donde una anciana esperaba a que el semáforo peatonal le diera permiso para cruzar. En verde, dije casi para mí cuando cambió la señal. Empezamos a cruzar. Yo lo hice como siempre, ajustando mi paso al de doña Rosa, pendiente del pavimento irregular y de los carros que doblaban con prisa. Pero no voy a mentir, estaba más nerviosa de lo normal. Saber que Emiliano Reyes todavía no escuchaba su apellido en voz alta, pero ya me pesaba en la intuición. Iba detrás de nosotras convirtió un gesto cotidiano en una especie de examen silencioso. Y yo no sabía si lo estaba aprobando o si, sin querer, estaba haciendo algo que después me iban a reprochar. A mitad de la avenida, un auto giró demasiado rápido. No alcanzó a acercarse de verdad, pero el susto me salió del cuerpo antes que el pensamiento. Extendí el brazo frente a doña Rosa, como barrera, y frené apenas nuestro avance hasta asegurarme de que el coche siguiera de largo. Ella permaneció tranquila, confiando en mí como siempre. Yo, en cambio, sentí el pulso martillándome en la muñeca. Seguimos hasta la otra acera. Escuché otra vez los pasos detrás, ni más cerca ni más lejos, solo detrás. Quédate tranquila, murmuró doña Rosa con dulzura, sin mirarme. No muerde. Eso me habría hecho reír en otro momento. Ahí no pude, porque lo que yo sentía no era exactamente miedo a un hombre, sino miedo a lo que él representaba, a la distancia entre su mundo y el mío, a la posibilidad de haber sido comentada, analizada, evaluada, a que todo lo sencillo se volviera incómodo en un instante. Caminamos la media cuadra restante hacia Café Luna, y cuando vi desde lejos el letrero pintado a mano, las mesas de madera detrás de la ventana y la puerta donde tantas veces había entrado sin pensar, sentí un alivio raro, casi infantil. Ese era mi terreno, mi parte del mundo. Ahí yo sabía moverme,
Ahí nadie podía sorprenderme demasiado. Me equivoqué. Nos detuvimos justo frente a la puerta. Yo ya iba a adelantarme para abrirle a doña Rosa y correr al vestidor a dejar la bolsa, cuando ella giró un poco el rostro y llamó hacia atrás con toda naturalidad, como si no estuviera alterándome la mañana entera. «Emiliano, ven a conocer a Renata». Se me vació el aire. Lo vi acercarse por primera vez de frente, ya sin la distancia protectora de los pasos detrás. Era más joven de lo que yo había imaginado al oír hablar tanto de sus negocios, pero su mirada tenía ese cansancio contenido de la gente que vive tomando decisiones. El traje oscuro le quedaba impecable, los zapatos, lustrados, el reloj discreto pero evidentemente caro. Y aún así lo primero que pensé no fue que se veía poderoso. Lo primero que pensé fue que yo estaba parada frente a él con zapatos gastados, la bolsa apretada contra el costado y una noche mal dormida encima de la cara. «Renata», dijo doña Rosa con ayudar a una anciana a cruzar la calle parecía una cosa tan pequeña que casi daba vergüenza mencionarla. Y sin embargo, fue exactamente ese gesto tan simple, tan callado, el que terminó empujándome hacia el momento más incómodo y más decisivo de mi vida. Porque cuando el hijo millonario de doña Rosa apareció, yo entendí algo que me heló por dentro. No solo estaba viendo lo que hacía por ella, también podía ver todo lo que yo llevaba años tratando de esconder bajo el uniforme, bajo el cansancio, bajo mi manera de sonreír como si nada me pesara. Yo no buscaba que nadie me notara, mucho menos un hombre de ese mundo. Mi vida, hasta entonces, cabía en horarios apretados, propinas contadas y mañanas en las que apenas me alcanzaba el aire para llegar a tiempo a Café Luna sin sentir que el cuerpo se me venía abajo. Por eso, cuando pienso en cómo empezó todo, no recuerdo primero su nombre ni su dinero. Recuerdo la sensación, esa incomodidad silenciosa que una siente cuando teme haber cruzado una línea sin darse cuenta. Como si por haber sido amable me hubiera acercado demasiado a una puerta que no era para mí. Como si la bondad, en ciertos lugares, también pudiera malinterpretarse. Yo no sabía entonces que ese encuentro iba a abrir dudas viejas, heridas que creía ordenadas y una oportunidad que no estaba segura de merecer ni de querer aceptar. Pero antes de que él apareciera, antes de que mi calma cambiara de forma, estaba mi rutina. Siempre la rutina. Esa vida pequeña y digna que yo defendía con las dos manos. El autobús frenaba cada mañana con el mismo chirrido largo frente a la parada de siempre, y yo bajaba con cuidado los escalones metálicos mientras ajustaba la correa de mi bolsa sobre el hombro. A veces el chofer ni esperaba a que me apartara del todo y el vehículo arrancaba soltando una nube gris que se mezclaba con el ruido de la avenida. Eran las 7:15. Yo lo sabía sin mirar demasiado el reloj, porque a esa hora ya llevaba el día metido en el cuerpo desde mucho antes. Tenía 15 minutos para recorrer las 2 cuadras que me separaban del café donde trabajaba. 15 minutos exactos, 6 días a la semana, desde hacía casi 2 años. A esa hora el sol apenas empezaba a calentar el pavimento y la gente caminaba con esa prisa dura de las mañanas, como si todos fuéramos piezas de algo enorme que no podía detenerse por nadie. Mi vida estaba medida así, en tramos cortos. En lo que tardaba el autobús en llegar, en lo que costaba un desayuno sencillo, en si alcanzaba para el alquiler del cuarto, para el jabón, para el gas, para seguir una semana más sin deberle favores a nadie. Vivía en la colonia vecina, en un cuarto pequeño con baño compartido y una cocineta que apenas funcionaba. A veces la llave goteaba, a veces la flama tardaba en prender. A veces yo misma pensaba que estaba hecha de la misma materia que esas cosas. Resistente, sí, pero siempre al borde de fallar si alguien la forzaba un poco más. No me quejaba mucho. No porque no doliera, sino porque la costumbre vuelve silenciosas hasta las incomodidades más tercas. La primera cuadra olía a pan recién hecho, siempre. La panadería ya estaba encendida y el aire dulce se escapaba hasta la acera, como una promesa breve para gente cansada.
Más adelante estaba el puesto de periódicos de don Memo, levantando la cortina metálica mientras silbaba alguna canción que yo casi nunca reconocía. Yo le saludaba con la mano sin detenerme, y él respondía con un gesto amable, cada quien siguiendo con lo suyo. Eran detalles mínimos, pero para mí tenían peso. Eran la prueba de que mi vida existía en un mapa pequeño, conocido, donde cada rostro y cada esquina tenían un lugar. No era una vida fácil. Apenas me alcanzaba para pagar el alquiler de mi cuartito en la colonia vecina, con baño compartido y una cocineta que apenas funcionaba. Pero era mía, ajustada sí, cansada también, humilde claro, y aún así mía. Eso también importa, porque una cosa es no tener dinero y otra muy distinta es no tener dignidad. Yo podía andar con los zapatos gastados y aún así llegar peinada al trabajo. Podía contar monedas para el camión y aún así cumplir mis horarios. Podía vivir en un lugar estrecho y aún así tender mi cama antes de salir. Hay personas que creen que la pobreza se nota solo en lo que falta. Yo aprendí que también se nota en el esfuerzo por sostener lo poco que una sí tiene. Por eso me dolía, aunque no lo dijera, sentir de vez en cuando que ciertos edificios, ciertos apellidos y ciertas miradas ya habían decidido de antemano quién pertenecía a dónde. La segunda cuadra era distinta. Ahí estaba el condominio de lujo, alzándose como si perteneciera a otra ciudad, o a otro país, o a otra manera de respirar. Torre de cristal y concreto, rejas doradas, jardines tan perfectos que parecían no haber tocado nunca el polvo, palmas alineadas con una precisión casi fría, fuentes encendidas desde temprano, como si el agua también pudiera darse el lujo de no faltar jamás. Yo lo había visto cientos de veces y nunca dejaba de parecerme ajeno. Había lugares hechos para gente como ellos y lugares hechos para mujeres como yo. Yo lo sabía sin rencor, pero con claridad. Una aprende esas cosas pronto cuando cuenta monedas antes de dormir y revisa si la llave de la cocina volvió a gotear. No era envidia, era distancia. Esa distancia rara que no siempre está en los kilómetros, sino en los gestos, en la seguridad con la que unos cruzan ciertos espacios y en la cautela con la que otras apenas los bordeamos. Yo no tenía nada que hacer dentro de ese edificio. Nunca lo imaginé siquiera. Mi camino pasaba por fuera, pegado a la banqueta, rumbo al trabajo. Y sin embargo, justo en la orilla de ese mundo que no era el mío, me esperaba algo que sí se había vuelto real. Doña Rosa. Siempre estaba junto al portón principal, en el mismo sitio, a la misma hora, como si entre las dos hubiéramos tejido una cita sin necesidad de nombrarla. Menuda, recta dentro de su fragilidad, con su suéter gris claro sobre una blusa color marfil, el cabello plateado recogido en un moño bajo y las manos apoyadas sobre un bastón de madera pulida que sostenía con firmeza. Tenía unos ojos claros muy atentos, muy despiertos, que parecían mirar de verdad. Y cuando nuestras miradas se encontraban, ella sonreía, no con cortesía, no por hábito. Sonreía como si le alegrara verme a mí, precisamente a mí, en medio de toda esa mañana apurada. Esa clase de sonrisa puede parecer poca cosa, pero a veces le recuerda a una persona cansada que sigue siendo visible. Yo me acercaba con paso ligero y la saludaba como si aquello hubiera sido siempre parte de mi camino. «Buenos días, doña Rosa», y ella me contestaba con esa voz suave pero firme que tenía, llamándome hijita, preguntándome si creía que hoy la iba a dejar sola. Yo sonreía. «¿Cómo cree? Siempre vengo». A veces me decía que pensó que ese día iba más deprisa. A veces me observaba la cara como si pudiera leer si había dormido bien o si traía una preocupación nueva. Nunca se metía de más. Nunca preguntaba para incomodar. Pero tenía esa manera de atender a los demás que ya casi no se ve. Como si cada persona mereciera un momento completo y no solo un saludo automático. Entonces nos poníamos en marcha hacia la esquina, sin ceremonia, sin exageraciones. Como dos personas que ya habían aprendido el ritmo de la otra. Yo reducía el paso apenas un poco para acomodarme al suyo, y ella avanzaba con la serenidad de quien ya dejó de competir con el tiempo.
La avenida estaba ahí, ancha, ruidosa, impaciente. 4 carriles por sentido, motores tensos, claxon aquí, frenón allá, motocicletas colándose entre autos como si las reglas fueran sugerencias. Yo esperaba el semáforo peatonal en verde, sí, pero nunca confiaba del todo. Miraba a un lado, luego al otro, luego otra vez. Siempre había algún conductor que giraba sin avisar o se lanzaba con esa urgencia egoísta que olvida que enfrente hay personas de verdad. Mientras esperábamos la luz, hablábamos poco, pero hablábamos bonito. Yo le preguntaba cómo había dormido. Ella me contestaba que bien, bien, aunque se había despertado temprano como siempre. Luego se reía bajito y decía que a su edad el cuerpo ya no necesitaba tanto descanso. Había mañanas en que comentaba el clima, otras, el tráfico, y a veces, casi como al pasar, mencionaba a su hijo. Emiliano dice que debería dormir más. Emiliano cree que ya no debo salir sola. Emiliano anda muy ocupado. Yo había escuchado ese nombre varias veces antes de saber que iba a importarme tanto. Emiliano, un nombre dicho con orgullo tranquilo, sin presumir, como lo dicen las madres que aman profundamente y al mismo tiempo conocen la distancia que trae la vida adulta. Yo sabía poco, solo lo que ella dejaba caer en frases sueltas, que era exitoso, que trabajaba mucho, que viajaba, que tenía una vida ocupada, que a veces llegaba tarde, que a veces ni ella lograba verlo tanto como quisiera. No preguntaba más, no me parecía mi lugar hacerlo. Además, yo ya tenía bastante con sostener mi propio día como para entretenerme imaginando la vida de un hombre que seguramente nunca iba a cruzarse con la mía. O eso creía. Cuando el semáforo cambiaba, cruzábamos despacio. Yo me ajustaba a su paso, pendiente del pavimento irregular, del borde de la banqueta, del tiempo de la luz, de todo. A mitad del cruce, más de una vez, algún auto intentó girar antes de que termináramos de pasar, y mi brazo salía solo, instintivo, como una barrera entre Doña Rosa y el golpe posible. No era una decisión pensada, era reflejo, cuidado puro. Ella ya confiaba en ese gesto, se dejaba acompañar con una naturalidad que me conmovía más de lo que yo admitía. No porque me hiciera sentir heroína, no, sino porque en ese trayecto de pocos metros había algo limpio, algo bueno, algo que no dependía del dinero de nadie. Eso era lo importante para mí, que nadie me había pedido nada, que yo no esperaba recompensa, que si me detenía cada mañana era porque me nacía hacerlo. Porque verla sola en una avenida así me removía algo adentro. Porque si yo podía regalarle 3 o 4 minutos de cuidado antes de entrar a mi turno, entonces el día empezaba un poco mejor para las dos. Ella llegaba tranquila. Yo llegaba con la sensación de haber hecho algo correcto antes de ponerme el delantal negro y atender mesas hasta que me dolieran los pies. Y sí, con el tiempo aquella costumbre dejó de ser casual. Se volvió parte de nosotras. Yo ya distinguía de lejos la forma en que sostenía el bastón. Ella ya reconocía mis pasos apresurados en la acera. A veces ni siquiera hacían falta palabras. Bastaba con vernos para saber que íbamos a cruzar juntas, como siempre. Hay vínculos así, pequeños, discretos, pero reales. Cuando por fin llegábamos al otro lado y seguíamos hacia Café Luna con sus ventanas amplias, sus mesas de madera y ese letrero pintado a mano que yo veía casi más que mi propio espejo, yo sentía una paz pequeña pero cierta. El café quedaba a media cuadra, acogedor desde afuera, como si ofreciera un respiro antes de que arrancara el apuro de los desayunos. Ahí trabajaba desde que llegué a la ciudad. Al principio pensé que sería temporal, algo para pagar cuentas mientras encontraba otra cosa. Pero los meses se acomodaron unos encima de otros, luego casi 2 años, y mi vida se fue quedando ahí, entre cafeteras, libretas, propinas y el cansancio silencioso de quien aprende a resolver sin hacer ruido. Doña Rosa casi siempre entraba después de mí y se sentaba junto a la ventana. Yo dejaba mi bolsa, me ponía el delantal y seguía con el turno. Ella pedía lo de siempre. Yo se lo sabía de memoria. Y aún así, antes de cada jornada, estaba ese cruce, ese momento en la esquina,
Ese gesto pequeño que parecía no cambiar nada, pero sí cambió. Entonces todavía no lo sabía, pero esa costumbre ya nos importaba a las dos. Y también, aunque yo no pudiera imaginarlo, ya estaba avanzando hacia nosotras una mirada nueva, una de esas miradas que no se quedan en la superficie y por eso mismo dan miedo. Porque cuando alguien de un mundo al que no perteneces empieza a verte de verdad, una no solo se pregunta qué quiere, también se pregunta qué parte de ti quedará expuesta, y yo todavía no estaba lista para eso. Entrar a Café Luna cada mañana era como cruzar otra frontera, pero una que sí conocía. Afuera quedaban la avenida impaciente, el humo de los camiones, el brillo frío del condominio. Adentro me recibía el olor del café recién hecho, la madera gastada de las mesas, las sillas disparejas que siempre parecían acomodadas por cariño más que por diseño, y ese letrero pintado a mano que yo había visto tantas veces que ya sentía como si también dijera mi nombre. No era un lugar elegante, no intentaba serlo, y quizá por eso mismo se sentía verdadero. Yo dejaba mi bolsa en el vestidor pequeño del fondo, me recogía mejor el cabello y me amarraba el delantal negro con un gesto que ya me salía sin pensar. Siempre sentía lo mismo en ese momento, cansancio en los hombros, sueño a medio esconder y al mismo tiempo una especie de firmeza, como si esa tela negra me recordara quién era durante esas horas. La que resuelve, la que sonríe aunque traiga la cabeza llena, la que no puede darse el lujo de desmoronarse porque hay cuentas, turnos y días que igual siguen pasando. Lupita ya estaba detrás de la barra, pendiente de la cafetera, de la caja, de todo. Tenía esa forma de mandar sin hacer ruido que yo siempre le agradecí. Si yo llegaba agitada, no me exhibía. Si necesitaba cambiar un turno por alguna emergencia, primero fruncía la boca, hacía cuentas en su cabeza y luego me decía que a ver cómo le hacíamos. Era comprensiva, sí, pero de esa comprensión que viene del trabajo real, no de las palabras bonitas. En un mundo donde tantas personas creen que una mesera puede reemplazarse como una taza rota, tener una jefa así era casi un descanso. Doña Rosa, como siempre, se sentaba junto a la ventana. Desde ahí veía la avenida y también me veía a mí moverme de una mesa a otra. Yo ya sabía su pedido antes de abrir la libreta: café americano, pan dulce tostado con mantequilla y un vaso pequeño de jugo de naranja. Lo de siempre, siempre. Y sin embargo yo se lo preguntaba igual, porque hay rutinas que no pesan cuando están hechas de respeto. El café se iba llenando poco a poco. Primero entraban los que iban apurados, hombres con traje que pedían algo para llevar sin levantar mucho la vista. Luego estudiantes con mochilas pesadas y cara de desvelo. Más tarde alguna pareja que compartía mesa, silencio y celular, o dos amigas que se repartían un pan entre risas bajitas. Yo aprendí a mirar sin meterme, a distinguir quién quería conversación y quién solo quería que le dejaran el café caliente al alcance de la mano. Mis propinas dependían un poco de eso, de entender rápido, de adivinar necesidades pequeñas antes de que se volvieran quejas. Y alcanzaba apenas. Apenas para sobrevivir, apenas para sentir que no me hundía. A veces pensaba que mi vida entera estaba sostenida por gestos mínimos. Una propina doblada debajo de la taza. Un cliente habitual que no regateaba con amabilidad. Lupita dejándome salir 5 minutos antes si la mañana había estado tranquila. Doña Rosa sonriéndome como si yo importara. Yo no tenía grandes ambiciones, al menos no de esas que suenan bonitas cuando alguien te pregunta por tus sueños. No estaba pensando en viajes, ni en ropa cara, ni en ascensos espectaculares. Yo quería estabilidad, pagar a tiempo, dormir sin sobresaltos, llegar al final del mes sin sentir que había perdido otra batalla silenciosas. Por eso también valoraba tanto lo pequeño. Un vaso de agua puesto a tiempo, una tostada caliente, la mantequilla derritiéndose justo como le gustaba a Doña Rosa. Había dignidad en hacer bien algo sencillo. Yo lo creía de verdad, tal vez porque durante mucho tiempo nadie había hecho mucho por mí,
y una aprende a devolver al mundo lo que le hubiera gustado recibir. Aquella mañana, cuando me acerqué a su mesa con la libreta en la mano, ella me miró con una expresión distinta, más viva, como si hubiera guardado una noticia desde que salió de su casa. Le pregunté si quería lo de siempre y me dijo que sí, claro, pero enseguida añadió que si podía sentarme un momento, que quería contarme algo. Miré hacia la barra por reflejo. Lupita levantó la mano sin molestarse, dándome permiso. El café todavía no terminaba de llenarse, así que jalé la silla frente a doña Rosa y me senté. Me incliné un poco hacia ella, curiosa, pregunté qué pasaba. Ella apoyó las manos sobre la mesa, una sobre otra, y sonrió con una ternura que me desarmó antes de que dijera nada. Entonces soltó aquello con total naturalidad, como si no fuera a moverme el piso. La noche anterior le había hablado a su hijo sobre mí, yo parpadeé. Sobre mí. Todavía recuerdo el calor subiéndome a las mejillas. No por vanidad. Al contrario, era puro desconcierto. Yo no estaba acostumbrada a convertirme en tema de conversación en la casa de nadie, mucho menos en una casa como la suya, allá arriba, detrás de ese portón y esos jardines que yo veía cada mañana desde la acera. En mi experiencia, la gente como yo aparecía en la vida de los demás para servir café, abrir puertas, cobrar cuentas o cruzar una calle, y luego desaparecía. Sin comentario, sin nombre a veces. Le pregunté por qué había hecho eso y doña Rosa me respondió como si la respuesta fuera obvia, porque yo siempre la trataba con amabilidad, porque nunca la hacía sentir una carga, porque la ayudaba sin poner cara de prisa, aunque ella sabía bien que yo iba justa a mi trabajo. Me dijo que le había contado a Emiliano que había una muchacha muy educada, muy genuina, que todos los días la acompañaba a cruzar la avenida y luego la recibía en el café con la misma paciencia. Lo dijo así, mirándome de frente sin exagerar, y por eso me conmovió más. Yo bajé la mirada enseguida. Le dije que no era para tanto, que de verdad no hacía nada especial. Y era cierto, o al menos eso pensaba yo. Ayudarla me nacía, nada más. Pero doña Rosa negó despacio con la cabeza. Me dijo que para mí podía ser algo pequeño, pero para ella significaba mucho, muchísimo. A su edad, dijo, una aprende a medir el corazón de la gente en detalles que otros ni ven. Esa frase se me quedó adentro, porque yo sí sabía lo que era no ser vista. Sabía lo que era hacer esfuerzos que nadie nombraba. Llegar cansada, resolver, seguir, y que todo pareciera normal, como si no costara. Entonces escuchar a esa mujer decirme, con esa certeza tan tranquila, que lo que yo hacía tenía valor, no sé. Me tocó una parte muy sensible, una parte que casi siempre llevaba escondida para que no me doliera tanto. Le pregunté, más por cortesía que por verdadera expectativa, qué había dicho su hijo. Y ella soltó una risita suave, cómplice. Me confesó que probablemente no la había escuchado del todo, que estaba cansado, ocupado, con la cabeza metida en sus asuntos. Sí, mamá, le habría dicho, de esa forma en que los hijos responden mientras piensan en otra cosa. Yo sonreí porque entendí perfectamente la escena. Hasta pude imaginarla. La imaginé en ese comedor grande que yo nunca había visto, con platos impecables y luz cálida cayendo sobre la mesa. La imaginé hablándole de mí con entusiasmo, como si me defendiera ante alguien que todavía no sabía que debía prestarme atención. Y a él, a Emiliano, lo imaginé asintiendo por inercia, tal vez revisando mentalmente pendientes, reuniones, llamadas. Un hombre de ese mundo no iba a detenerse en una mesera que ayudaba a su madre a cruzar la calle. Eso pensé, eso me dije. Pero doña Rosa, terca en la forma más dulce, me apretó la mano y añadió que no importaba, que iba a seguir hablándole de mí hasta que de verdad la escuchara, porque las personas buenas merecían ser reconocidas. Yo sentí un nudo en la garganta tan inesperado que tuve que respirar hondo antes de responderle. Le di las gracias en voz baja. Fue lo único que me salió. Nos quedamos así unos segundos, con su mano sobre la mía y el murmullo del café creciendo alrededor.
Después Lupita carraspeó desde la barra para avisarme que ya habían entrado más clientes y yo me levanté rápido, casi agradecida por tener algo que hacer con las manos. Fui por su café, por el jugo, por el pan caliente. Volví al movimiento de siempre, pero algo en mí ya no estaba exactamente igual. Con el tiempo entendí que, mientras yo seguía limpiando mesas y acomodando platitos aquella mañana, del otro lado de la ciudad también se estaba moviendo algo. No lo supe entonces, claro. Lo fui sabiendo después, en fragmentos, por cosas que él mismo me contó y por otras que aprendí a deducir. Y cuando las uní, entendí que aquella conversación con doña Rosa no se había perdido en el aire como yo imaginé. Esa noche, según supe más adelante, Emiliano volvió a recordar las palabras de su madre cuando ya estaba en su oficina. Me lo describió tiempo después sin darse importancia, como si hablara de un detalle menor. Los ventanales enormes, la ciudad extendida allá abajo, la agenda del día siguiente llena, el teléfono vibrando con mensajes de trabajo. Yo escuchaba y me costaba no pensar en el contraste. Mientras yo contaba monedas para el transporte y apagaba la luz de mi cuarto, él decidía reuniones viendo la ciudad desde arriba. Y sin embargo, lo que lo hizo levantar la cabeza no fue una cifra ni un contrato. Fue la insistencia de su madre. Ella, al parecer, no había hablado de mí una sola vez. Había repetido lo mismo durante días, con esa constancia tranquila que yo ya conocía. Que una muchacha la ayudaba, que era educada, que no buscaba nada, que todavía existía gente que hacía el bien sin volverlo espectáculo. Emiliano no se enamoró de una idea ni salió corriendo por capricho, no. Lo que se despertó en él primero fue curiosidad. Una curiosidad seria. Moral, diría yo después. Quería comprobar quién era esa mujer de la que su madre hablaba con una gratitud tan poco común. Así que hizo algo que, según me contó más adelante, no solía hacer por nadie. Movió su agenda. Canceló una reunión de la mañana siguiente, no para presentarse como salvador ni para entrar en mi vida con estruendo, sino para acompañar a su madre discretamente y observar. Solo eso. Ver con sus propios ojos si aquella historia sencilla era verdad. Yo, mientras tanto, no sabía nada. Seguía atendiendo clientes, recogiendo tazas, secando una mesa junto a la ventana y pensando apenas en terminar el turno sin errores. Y eso también me parece importante recordarlo, porque a veces la vida empieza a cambiar cuando una está ocupada sobreviviendo, sin música de fondo, sin anuncio, sin preparación. Solo un día cualquiera, o eso creía yo. Dormí mal esa noche. La vecina del cuarto de al lado me había tocado tarde porque se le fue la luz en su parte y no quería quedarse sola. Y después, cuando por fin regresé a mi cama, la llave de la cocineta siguió goteando como si tuviera algo personal contra mi cansancio. Intenté apretarla con un trapo enrollado en la mano para no lastimarme los dedos, pero solo conseguí mojarme la manga y perder más sueño. Así que cuando el autobús frenó con ese chirrido de siempre frente a la parada, yo ya venía con los ojos pesados, la espalda tensa y esa sensación conocida de estar funcionando por pura costumbre. Aún así bajé, me acomodé la bolsa al hombro y miré la hora, las 7:15. 15 minutos, 2 cuadras. El mismo recorrido de casi todos mis días, como una oración pequeña que una repite sin pensar porque le sostiene la vida. El aire de la mañana traía el olor dulce de la panadería. Don Memo levantaba la cortina de su puesto de periódicos, y la avenida ya venía rugiendo con su impaciencia habitual. Yo avancé esquivando gente, cuidando no tropezar en la acera angosta, diciéndome en silencio que solo tenía que llegar, respirar, ponerme el delantal y empezar. Pero en la segunda cuadra algo estaba distinto. Lo sentí antes de entenderlo. El condominio seguía igual, con sus rejas doradas, sus fuentes encendidas y sus jardineras perfectas, como si el dinero también pudiera comprar la quietud. Doña Rosa estaba en su lugar de siempre junto al portón principal, con su suéter gris claro, su blusa marfil, el moño bajo y el bastón de madera apoyado con elegancia entre las manos. Lo raro no era ella,
Lo raro era la presencia unos pasos atrás. Había un hombre alto, con traje oscuro, los brazos cruzados y una expresión demasiado seria para esa hora. No estaba pegado a ella, tampoco tan lejos como para fingir que pasaba por ahí por casualidad. Era más bien una distancia estudiada, torpe, como de alguien que quería observar sin interrumpir y no sabía muy bien cómo hacerlo. Me bastó un segundo para notar que no encajaba con la sencillez de nuestras mañanas, y me bastó otro para ponerme nerviosa. Cuando doña Rosa me vio, sonrió como siempre, cálida, serena, como si nada hubiera cambiado. Eso fue casi peor, porque me hizo sentir que la única desacomodada ahí era yo. Levanté la mano para saludar y seguí caminando, aunque en el pecho ya traía esa alerta que a una se le despierta cuando siente que la están midiendo desde un mundo donde no sabe defenderse. «Buenos días, doña Rosa», le dije al acercarme. «Buenos días, hijita», respondió ella con esa voz suave que nunca corría. «Pensé que hoy vendrías más cansada». La miré sorprendida y ella soltó una risita bajita, como si me hubiera leído la cara. Yo también sonreí, aunque apenas. No quería voltear de nuevo hacia el hombre y al mismo tiempo no podía dejar de sentirlo ahí, como una sombra bien vestida. «¿Lista para cruzar?», dije, colocándome a su lado. «Claro que sí», contestó ella, y empezó a caminar conmigo hacia la esquina. Escuché pasos detrás de nosotras, medidos, firmes. No hacía falta voltear para saber que el hombre venía siguiéndonos a cierta distancia. Mi cuerpo se tensó solo. Yo traté de mantener la rutina intacta, de preguntarle a doña Rosa cómo había dormido, de mirar el semáforo, de calcular los carros que doblaban sin avisar, pero la conciencia de esa presencia me alteraba hasta el modo de respirar. Esperamos en la esquina mientras el tráfico corría frente a nosotras. Un camión lanzó una nube de humo gris, una motocicleta se coló entre carriles y alguien tocó el claxon con esa violencia gratuita de las mañanas. Yo apreté un poco más mi mano sobre el antebrazo de doña Rosa y, bajando la voz, al fin pregunté lo que ya me quemaba por dentro. «¿Viene con usted?». Doña Rosa ni siquiera fingió no entenderme. Miró al frente, sonrió con una picardía casi juvenil y dijo, como quien deja caer una piedrita en agua tranquila para ver las ondas crecer: «Es mi hijo, Emiliano». Sentí el nombre como un pequeño golpe. No porque me fuera ajeno, al contrario. Lo había escuchado muchas veces en la voz de ella, siempre con ese orgullo discreto que tienen las madres cuando hablan de un hijo importante sin necesidad de presumirlo. Emiliano, el que viajaba. Emiliano, el que trabajaba demasiado. Emiliano, el que prometía descansar y nunca descansaba. Pero una cosa era ese nombre flotando en conversaciones de desayuno, y otra muy distinta era saber que el hombre que venía detrás de mí, observándolo todo, era él. Lo miré apenas de reojo. Tenía el cabello bien peinado, la mandíbula firme y ese tipo de presencia que no necesita alzar la voz para imponer orden alrededor. Aún así, lo que más me desconcertó no fue su elegancia, fue su incomodidad. No parecía arrogante, parecía fuera de lugar, como si ese traje oscuro no supiera qué hacer en una esquina donde una anciana esperaba a que el semáforo peatonal le diera permiso para cruzar. «En verde», dije casi para mí cuando cambió la señal. Empezamos a cruzar. Yo lo hice, como siempre, ajustando mi paso al de doña Rosa, pendiente del pavimento irregular y de los carros que doblaban con prisa. Pero no voy a mentir, estaba más nerviosa de lo normal. Saber que Emiliano Reyes todavía no escuchaba su apellido en voz alta, pero ya me pesaba en la intuición. Iba detrás de nosotras convirtió un gesto cotidiano en una especie de examen silencioso, y yo no sabía si lo estaba aprobando o si, sin querer, estaba haciendo algo que después me iban a reprochar. A mitad de la avenida, un auto giró demasiado rápido. No alcanzó a acercarse de verdad, pero el susto me salió del cuerpo antes que el pensamiento. Extendí el brazo frente a doña Rosa, como barrera, y frené apenas nuestro avance hasta asegurarme de que el coche siguiera de largo. Ella permaneció tranquila, confiando en mí como siempre.
Yo, en cambio, sentí el pulso martillándome en la muñeca. Seguimos hasta la otra acera. Escuché otra vez los pasos detrás, ni más cerca ni más lejos, solo detrás. «Quédate tranquila», murmuró doña Rosa con dulzura, sin mirarme. «No muerde». Eso me habría hecho reír en otro momento. Ahí no pude, porque lo que yo sentía no era exactamente miedo a un hombre, sino miedo a lo que él representaba, a la distancia entre su mundo y el mío, a la posibilidad de haber sido comentada, analizada, evaluada, a que todo lo sencillo se volviera incómodo en un instante. Caminamos la media cuadra restante hacia Café Luna, y cuando vi desde lejos el letrero pintado a mano, las mesas de madera detrás de la ventana y la puerta donde tantas veces había entrado sin pensar, sentí un alivio raro, casi infantil. Ese era mi terreno, mi parte del mundo. Ahí yo sabía moverme, ahí nadie podía sorprenderme demasiado. Me equivoqué. Nos detuvimos justo frente a la puerta. Yo ya iba a adelantarme para abrirle a doña Rosa y correr al vestidor a dejar la bolsa, cuando ella giró un poco el rostro y llamó hacia atrás con toda naturalidad, como si no estuviera alterándome la mañana entera. «Emiliano, ven a conocer a Renata». Se me vació el aire. Lo vi acercarse por primera vez de frente, ya sin la distancia protectora de los pasos detrás. Era más joven de lo que yo había imaginado al oír hablar tanto de sus negocios, pero su mirada tenía ese cansancio contenido de la gente que vive tomando decisiones. El traje oscuro le quedaba impecable, los zapatos, lustrados, el reloj discreto pero evidentemente caro. Y aún así lo primero que pensé no fue que se veía poderoso. Lo primero que pensé fue que yo estaba parada frente a él con zapatos gastados, la bolsa apretada contra el costado y una noche mal dormida encima de la cara. «Renata», dijo doña Rosa con satisfacción tranquila, como si estuviera uniendo dos piezas que llevaba tiempo mirando por separado. «Él es mi hijo». «Mucho gusto», dijo él, y entonces sí lo escuché completo. «Soy Emiliano Reyes». Reyes. El apellido terminó de colocar todo en su sitio. Yo lo había oído antes en conversaciones de clientes del café, en comentarios rápidos sobre empresas, tecnología, inversiones, noticias de gente que sale en secciones que yo no leo, pero que alcanzan a mencionarse mientras una sirve café. No era solo un hombre bien vestido acompañando a su madre. Era alguien conocido. Alguien de ese mundo que siempre me había parecido visible desde lejos pero cerrado por dentro. «Mucho gusto», repetí, aunque mi voz salió más baja de lo que me habría gustado. Él me extendió la mano. Yo dudé una fracción de segundo antes de dársela, no por coquetería ni por rechazo, por desconcierto, porque no entendía qué estaba haciendo un hombre así, frente a mí, mirándome con tanta atención. Cuando nuestras manos se tocaron, sentí algo incómodo y nítido a la vez. Calor en las mejillas, alerta en el estómago, una conciencia excesiva de mí misma. No fue un flechazo, fue peor para mis nervios. Fue la sensación de estar siendo vista de verdad, sin uniforme todavía, sin la protección de la rutina, sin tiempo para decidir qué parte de mí mostrar. Su apretón fue firme, breve, respetuoso, nada más. Pero yo igual retiré la mano demasiado rápido, como si me quemara no él, sino todo lo que su presencia podía mover. «Gracias por ayudar a mi mamá todos los días», dijo al fin. Lo dijo con seriedad, sin condescendencia, sin esa sonrisa educada que usan algunos para hacerte sentir pequeña mientras fingen lo contrario. Y eso, en lugar de tranquilizarme, me descolocó más, porque entonces ya no sabía cuál era el peligro. Si venía a agradecer, ¿por qué parecía estar estudiándome? Si venía solo por curiosidad, ¿por qué yo sentía que ese momento podía abrir algo que después no sabría cerrar? Si su madre le había hablado tanto de mí, ¿qué imagen se habría hecho? ¿La de una muchacha buena? ¿La de una entrometida? ¿La de alguien que debía mantenerse en su lugar? «No es nada», respondí, bajando un poco la mirada. «De verdad, para mí sí lo es», dijo doña Rosa antes de que él hablara otra vez. Hubo un silencio pequeño, de esos que duran apenas unos segundos y sin embargo parecen largos porque una siente cada detalle. El ruido de la avenida,
el vapor de café escapando cuando alguien abrió la puerta del local desde dentro. El olor a pan tostado, la tela de mi blusa pegándose un poco a la espalda por el calor nervioso, y los ojos de Emiliano sobre mí, no invasivos, no duros, pero sí demasiado presentes. Yo no sabía qué hacer con eso. No sabía si sonreír más, si despedirme rápido, si entrar al café y refugiarme en el trabajo, si asumir que aquel encuentro era un agradecimiento único y nada más. Solo sabía que, desde ese instante, la mañana ya no se parecía a ninguna otra. Y lo peor, o lo mejor, aunque entonces no podía verlo, era que apenas estaba empezando. Entré al café con el pulso un poco alterado, como si hubiera corrido más de la cuenta, aunque solo había caminado esas mismas 2 cuadras de siempre. Doña Rosa avanzó tranquila hacia su mesa junto a la ventana y Emiliano la siguió con una discreción que, lejos de tranquilizarme, me hizo sentir más consciente de mí misma, de mi delantal negro, de mis zapatos gastados, de la libreta que llevaba en la mano. Cuando alguien como él pisa el lugar donde una vive su rutina, una se ve desde afuera. Y a veces eso duele antes de que pase nada. Lupita levantó la vista desde la barra y me lanzó una mirada rápida, curiosa, sin decirme una palabra. Yo entendí esa mirada al instante. No era juicio todavía, pero sí pregunta. Tomé aire, me acerqué a la mesa y traté de sonar normal cuando pregunté si les llevaba algo. Emiliano no se sentó de inmediato. Primero acomodó la silla de su madre, esperó a que ella quedara bien instalada y solo entonces me miró a mí. Ese detalle pequeño me desarmó un poco. «Quisiera un café también, por favor», dijo él, con un tono bajo, sin apuro, como si supiera que cualquier palabra de más podía incomodarme. Americano, como el de mi mamá. Asentí, anoté por costumbre aunque ya lo había memorizado, y cuando iba a alejarme me detuvo con una frase simple. «Gracias por ayudarla todos los días». Lo dijo sin sonrisa ensayada, sin esa amabilidad que algunos usan para sentirse superiores. Lo dijo de frente. Yo apreté la libreta entre los dedos y respondí lo único que me salió. «No tiene que agradecerme. Doña Rosa me cae muy bien». Él sostuvo mi mirada apenas un segundo más. Aún así, sentí que me veía demasiado. No insistió. No preguntó nada indiscreto. No me pidió que me quedara. Eso también lo noté. Yo había conocido hombres que, con mucho menos poder que él, creían tener derecho a invadir el espacio ajeno solo porque podían. Emiliano, en cambio, parecía medir cada gesto, y quizá por eso me puso más nerviosa, porque no sabía leerlo con facilidad. Mientras preparaba las bebidas, escuchaba la voz suave de doña Rosa mezclarse con el ruido de las tazas, la cafetera y la puerta que se abría para dejar entrar a los primeros clientes del día. 2 oficinistas pidieron café para llevar. Una pareja de estudiantes ocupó una mesa del fondo. El salón empezó a llenarse y yo agradecí el movimiento. El trabajo siempre había sido mi mejor refugio. Con una charola en la mano, nadie espera que una explique lo que siente. Cuando regresé a su mesa con el café americano, el jugo de naranja y el pan dulce tostado con mantequilla, Emiliano se hizo a un lado para dejarme espacio. Otra cosa mínima, otra cosa que vi. Doña Rosa habló como si quisiera salvarme de mi propia incomodidad. «Renata siempre se acuerda de todo», dijo con orgullo. «Nunca tengo que repetirle mi pedido». Yo sonreí por educación y acomodé los platos. Emiliano observó el pan